Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Hola a todos, sé que muchos habrán preguntado por qué no he publicado durante todos estos días. La verdad es que mis compañeros de trabajo están de vacaciones. Debido a eso soy el encargado temporal y tengo que trabajar todo el día por la escasez de personal. Aún no llegan mis compañeros de trabajo y no les podré traer videos todos los días, pero en cuanto se normalicen los horarios en mi trabajo seguiré con las publicaciones normales. Capítulo 1761. ¿Cómo captar el origen de la emoción alegre? Yin Feng no lo pensó demasiado. Primero inspeccionó la gran autoridad de alegría que acababa de obtener. Cuando su poder divino Tianai estalló y sonó la notificación del sistema, una franja de luz plateada surgió del aire vacío frente a él, se curvó 2 veces y se posó sobre sus ojos. ¿Cejas? Yin Feng se sorprendió. El recipiente de la gran autoridad de la alegría resultó ser un par de cejas plateadas. No es de extrañar que las cejas de Ailala Tesa fueran plateadas. Ahora Yin Feng entendió. Ailala Tesa era una mujer demoníaca, su cabello era completamente negro, así que, por derecho propio, sus cejas también debían serlo. Él supuso que se las había teñido o decorado, resultó que eran la nave de la autoridad. Ahora el cabello negro de Yin Feng ondeaba como el de un inmortal, sus puntas se arremolinaban con la niebla negra de la muerte, sus cejas plateadas se arqueaban sobre sus ojos mientras las múltiples grandes autoridades se mezclaban a su alrededor. Incluso los dioses más elevados difícilmente podrían rivalizar con semejante aura. Cerró los ojos y examinó la autoridad. Gran autoridad de la alegría, la fuente cósmica que gobierna la emoción de la alegría. Fuente de alegría, puedes inyectar alegría a un objetivo. Cuanto más fuerte sea el objetivo, mayor será el grado de alegría y mayor será su coste de divinidad. Supresión de alegría, te vuelves inmune a todo daño y desventaja de seres que se encuentran en un estado de alegría. Cosecha de alegría, la alegría dentro de tu rango de percepción aumenta continuamente tu límite de divinidad base. No hay duda al respecto. La alegría se puede inyectar en otros, los grados más altos cuestan más divinidad. No se dijo exactamente qué hacía Joy Grade, tal vez estaba relacionado con talentos o solo importaba en niveles superiores. Esta supresión de la alegría es otra cosa. Reflexionó. Supresión de la alegría. Cualquiera que sienta alegría no puede dañarme ni aplicarme efectos negativos. En God Forsaken Game, la alegría está definida con precisión. El estado de ánimo de Yin Feng se mantuvo tranquilo, no sintió alegría ni siquiera cuando estaba a punto de reclamar una gran autoridad, por lo que permaneció impasible. Si hubiera sido feliz, no habría podido lastimar a Ailala Tesa en absoluto. En resumen, no se puede matar alegremente al heredero de la gran autoridad de la alegría, se necesitaría una autoridad que cancele la supresión. A Yin Feng le faltaba eso, pero como no estaba alegre, el efecto simplemente no se aplicó. Por fin, Joy Harvest. Al percibir la alegría ambiental, elevo progresivamente mi nivel de divinidad base, el camino de crecimiento de esta autoridad. Mientras la alegría exista cerca, el límite seguirá aumentando, aunque el ritmo, obviamente, será lento. Entonces el grado de alegría debe importar aquí. Grado 1 al 5, al igual que los niveles de admiración / adoración de mi gran autoridad del amor extremo. Cuanto más alto sea el grado, más rica la energía de alegría y más límite gano asterisco. Asterisco teniendo en cuenta eso, podría construir una legión de alegría, para mantener a miles de jugadores fuertes en alegría de alto nivel todo el tiempo. Pero no voy a hacer eso. En primer lugar, la alegría no les ofrece ningún beneficio, no tiene sentido obligar a mis tropas leales a cultivarla. En segundo lugar, el límite de divinidad decaerá a medida que el número aumente. Los rendimientos de la legión caerán en picado y serán insignificantes. Mi verdadera ventaja es mi rango de percepción. Abarca todo el mundo Blueprint, jugadores, bestias, NPC, muchos de ellos están felices, asterisco. Asterisco mi ritmo debería empequeñecer el antiguo ritmo de Ailadra. Asterisco después de que mis cejas se volvieran plateadas, regresé a Ciudad Sombra y esperé 5 minutos. Asterisco pronto la autoridad comenzó a acumular divinidad base, alcanzó 1000 casi instantáneamente. Asterisco aún no había descomposición, el crecimiento fue vertiginoso.
Asterisco después de 1.000, disminuyó la velocidad, pero me encogí de hombros y me dirigí a Judgment Land. Asterisco allí no puedo sentir a los jugadores de Blue Star, por lo que el apilamiento se detiene. Asterisco no es gran cosa. Asterisco regresé para ver a Ailala Tesa, la antigua heredera de la autoridad, teletransportada aquí. Asterisco la mujer curvilínea, envuelta en una niebla oscura, ahora tiene cejas negras nuevamente, se arrodilla en el laberinto de jade blanco frente a la alta plataforma blanca. Asterisco señor de las sombras, ya puede entrar en Hoyland. 6 ancianos primordiales han accedido a entregarle sus autoridades menores. Asterisco. Asterisco cuando aparezco, se aprieta contra el suelo, mostrando su figura. Levanto una ceja, lo ha arreglado todo, asterisco. Asterisco comprobando, su nivel de admiración para mí sigue siendo 2, ella es genuinamente obediente. Asterisco suficientemente bueno. Asterisco según nuestro contrato, no puedo usar autoridades de tipo emoción en ella, incluido amor extremo. Asterisco la inteligencia de Ailala claramente supera a la de puño infinito, ha alcanzado el cielo supremo. Asterisco en aquel entonces, Infinite Fist no pensó en agregar esa cláusula, la experiencia importa. Capítulo 1762. Las emociones de este hombre son demasiado estables. Por supuesto, para Infeng, si la otra parte se une de buena fe, no hay diferencia alguna entre si esta cláusula existe o no. A menos que sea absolutamente necesario, Infeng no usará la gran autoridad del amor extremo, especialmente contra sus subordinados. Si bien es muy efectiva, pues provoca una adoración extrema hacia él, también afecta el alma y el espíritu del objetivo. En pocas palabras, reduce su coeficiente intelectual. A veces actúan por instinto en lugar de pensar. Debido a esto, Infeng nunca ha aplicado la gran autoridad del amor extremo a ninguno de sus subordinados reales. Bien hecho. Está bastante satisfecho con el desempeño de Ailala Tesa. Lo que Infeng no se da cuenta es que Ailala ahora lo venera incluso más que antes, aunque todavía no en el umbral del tercer nivel. Porque descubrió que cuando Infeng la mató, no estaba en un estado de alegría. De lo contrario, no habría podido matarla. ¿Qué significa eso? Significa que las emociones de este asesino humano son simplemente demasiado estables. Está a punto de obtener una gran autoridad. Incluso para las potencias más importantes del cielo supremo, este sería un salto inimaginable, pero esta sombra no muestra el más mínimo destello de felicidad. ¿Es siquiera humano? Eso hace que Ailala esté aún más convencida de que tomó la decisión correcta. Ahora se ha unido por completo al campamento de la sombra. Según el contrato, su familia, su sustento, será liberada por Infeng. Estos son los miembros de tu familia Tesa, según nuestro acuerdo, los enviaré de regreso a su mundo blueprint original. Infeng miró con calma a Ailala Tesa, levantó la mano y liberó a 1.425 jugadores de Fiendrace que habían sido encarcelados en la reencarnación de castigo de la Tierra del Juicio. Más de la mitad de esos 1.425 jugadores habían sido arrastrados a la reencarnación de castigo, incluido el salvavidas de Ailala. Liberados del ciclo, sus rostros estaban cenicientos y sus corazones aún temblaban. Aunque el tiempo no había sido largo, los castigos ya habían infligido un tormento físico y mental sin precedentes. Después de todo, el clan alguna vez había gobernado todo el mundo blueprint. Muchos miembros nunca habían probado el sufrimiento. Especialmente la generación más joven, arrogante y dominante, cometiendo todos los males imaginables. Ahora estaban demacrados y encorvados por la desesperación. Por supuesto, unos 100 eran fundamentalmente bondadosos, obligados a hacer el mal y, por lo tanto, castigados con menos severidad. Más de 20 no habían hecho nada en absoluto y algunos rozaban la santidad. Infeng suspiró ante la diversidad de personalidades sensibles presentes en cualquier lugar. Incluso en una familia gobernante, hay individuos verdaderamente buenos de corazón. Todos estos inocentes eran muy jóvenes, protegidos de las doctrinas más oscuras del clan. Habían permanecido dormidos en la tierra del juicio y ahora habían sido liberados junto con los demás. Cuando todos fueron liberados, se reunieron en la plaza central del laberinto de jade blanco, frente a Ailala Tesa, quien se arrodilló ante ellos. Hija, ¿qué pasa? ¿Por qué te arrodillas? Su madre se abrió paso entre la multitud, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Como esposa del jefe del clan, había cometido innumerables atrocidades, destruyendo civilizaciones y especies enteras. Todo su poder le fue otorgado por su hija Ailala Tesa. Madre, padre y todos vosotros. Ailala se levantó,
con expresión gélida, recorriendo con la mirada a los más de 1000 parientes. He jurado lealtad al señor sombra de la civilización de la Estrella Azul. Desde este momento soy su perro. Según el contrato, puedes regresar al clan y sobrevivir, pero recuerda, su señoría aborrece el mal. Si vuelves a cometer maldades, nadie te salvará. Sus palabras hicieron palidecer los rostros de la multitud. Un heredero de gran autoridad, Ailala Tesa, ¿se había rendido a alguien llamado Sombra? No es de extrañar que hubieran soportado un castigo tan duro. Para ellos, los métodos de Infeng eran divinos, más allá de la imaginación. Habían sido capturados en medio de la acción, desapareciendo en la reencarnación del castigo sin saber por qué sufrían. Ahora lo entendieron. Un ser llamado Sombra los había juzgado. Al escuchar a Ailala, Infeng sonrió levemente. Ella estaba allanando el camino para su familia, él no lo seguiría. Infeng apareció sobre el laberinto de jade blanco, observándolos en silencio, y habló en el lenguaje de los dioses antiguos. Según el contrato, no puedo derribarlos. Después de que se vayan, compórtense. Como era de esperar. Algunas caras cambiaron en el momento en que escucharon las palabras. ¿Decirles que dejen de acosar a los demás? Impensable. Pero si el amo de Ailala lo desaprobaba, tendrían que contenerse. Ahora Sombra dijo que no podía lidiar con ellos. ¿No significaba eso que podían continuar como antes? ¿Comportarse bien? Si alguna vez hubieran entendido esas palabras, no habrían oprimido al mundo plano durante un siglo. Al oír esto, el rostro de Ailala palideció, se dio cuenta de que las cosas habían salido mal. Ella entendió, Infeng nunca tuvo la intención de dejarlos ir. Cuando su clan reanudara sus crímenes, Sombra encontraría una manera de lidiar con ellos. Pero Infeng no dejó a Ailala desesperada. Le envió un mensaje privado: tranquila, tu clan no se extinguirá y no interferiré en sus asuntos. Solo quiero que se reforme para que se ajuste a mis valores. Con eso, Infeng levantó su mano y otorgó la bendición del amor extremo a los más de 20 jóvenes demonios inocentes. El aumento de atributos 10 veces mayor aumentó instantáneamente su fuerza. De ahora en adelante, eres el núcleo del clan Tesa. Cuando tus parientes pequen, los juzgarás. Dijo con calma. Si no puedes, encontraré a alguien que sí pueda. ¿Entendido? Las palabras provocaron un escalofrío en la columna de Ailala Tesa. Se dio cuenta de que el hombre que tenía delante había tomado el control total de su clan. A continuación, Infeng hizo que Ailala Tesa sufriera el castigo. Saltarse los métodos basados en las emociones no significaba saltarse el juicio. El castigo comenzó de inmediato. Había cometido demasiados crímenes, necesitaba una lección, y un poco de gracia divina no vendría mal. Después, Infeng se preparó para ingresar a la Tierra de la Alegría para encontrarse con las 6 entidades de nivel primordial que servían a los 6 dioses de la alegría. Capítulo 1763. ¿Por qué me siento un capitalista sin corazón? Una extensión alegre, de tonos plateados. Los meteoritos plateados danzaban en el aire, y una cadena de estructuras plateadas formaban un elegante palacio sagrado que parecía el jardín trasero de una princesa, salpicado de todo tipo de flores, plantas y árboles extraños. Infeng entró en este espacio a través del recipiente de frente plateada de la gran autoridad de la alegría. La percepción de sombras original se desplegó de inmediato. Efectivamente, 6 seres poderosos estaban arrodillados respetuosamente dentro del palacio del jardín plateado en el centro del espacio. Eran 6 potencias de nivel primordial de la raza de los demonios. Todos llevaban cabello largo y negro, su piel era negra, blanca o incluso de extraños tonos de gris y plata, claramente distintos de la raza humana. Parecían aún más alejados de los miembros comunes de la raza demonio. Sus cuernos de demonio habían retrocedido hasta formar patrones intrincados en sus caras. En la historia temprana de la raza demonio, esos patrones faciales contenían energía emocional, otorgando talentos raciales únicos. Lamentablemente, para la época divergente en la que vivió Ailala Tesa, los patrones ya no le conferían ningún don racial. En tales circunstancias, su herencia de la gran autoridad de la alegría demostró que realmente entendía la palabra alegría. Por supuesto, era igualmente posible que los aspirantes anteriores a la gran autoridad de la alegría simplemente no hubieran cumplido con los requisitos para ser heredero, o que un heredero hubiera aparecido alguna vez y hubiera sido asesinado inexplicablemente. Mientras el asesino no fuera otro heredero de la gran autoridad, la gran autoridad volvería a la lista de aspirantes para los siguientes jugadores.
La figura de Yin Feng aterrizó en el palacio del jardín plateado y recorrió con la mirada las 6 existencias primordiales. Quizás porque se habían rendido, estos 6 demonios primordiales eran mucho más obsequiosos que el gran espadachín Taromon y otros seres primordiales. ¿Alpes? ¿Paloma? Cuando Yin Feng vio los nombres en clave de 2 de ellos, guardó silencio por un momento. Con tantos subordinados primordiales ahora, no tenía tiempo para tratar con ellos individualmente. Simplemente les ordenó que ofrecieran ayuda a los jugadores de la civilización de la Estrella Azul si se encontraban con alguno mientras custodiaban la ascensión y el desafío de la reencarnación. Luego los despojó rápidamente de sus 6 autoridades menores superiores de la alegría. No porque los quisiera, sino porque dejarlos en su lugar corría el riesgo de que desertaran durante el desafío de otra persona. Tomemos como ejemplo la serpiente mágica del ancestro de sangre. Sus autoridades menores superiores no habían sido confiscadas, lo que permitió a Yin Feng aprovechar la oportunidad y ponerla de su lado. Si no hubiera entregado la autoridad menor de alto nivel de origen de sangre, Yin Feng nunca habría confiado en ella. ¿Quién confía en un enemigo sin obtener beneficios suficientes? Hoy en día, una sola autoridad superior menor no bastaba para ganarse la fe de Yin Feng en un enemigo que se rendía. Antaño, las necesitaba con urgencia, ahora, ya no le faltaban. La gran autoridad de la alegría y sus autoridades superiores menores. Su llegada finalmente redujo en 1 su número de autoridades menores sin fuente, lo que significaba que el próximo desafío de autoridad menor tendría una dificultad 10 billones de veces mayor, no la anterior de 100 billones de veces. En resumen, podría intentar otra autoridad menor. Sin embargo, Yin Feng no tenía prisa, primero inspeccionó la autoridad superior menor de la alegría. Además de imbuirse a sí mismo o a otros de alegría, podría absorber alegría para otorgar un aumento final del 100% a todos los atributos, el mismo límite que la mayoría de las otras autoridades menores superiores. Anteriormente, su autoridad menor de alegría había otorgado un aumento del 50% a 4 estadísticas principales, ahora alcanzó el 100%, elevándolas aún más. Luego, Yin Feng visitó varios mundos de nivel 3 dentro del sistema estelar azul. Estos mundos planos pertenecieron a otras civilizaciones, pero ahora estaban bajo el control de la civilización Estrella Azul, especialmente las antiguas posesiones de la civilización gris plateada. Aquellos reinos miserables, antaño gobernados por insectoides, ahora veneraban a Yin Feng como su salvador. Pero eso no fue suficiente. Al llegar a World Silver Grade 3, Yin Feng anunció personalmente un recorte de 5 puntos porcentuales a su tasa impositiva universal. Bajo el gobierno de los insectoides, los jugadores habían vivido allí con una mínima subsistencia, entregando esperanza de vida, equipo y libros de habilidades a la civilización gris plateada. Después de la liberación por Yin Feng, pagaron solo el 50%, fueron libres para desarrollarse y mantener a sus familias. Eso solo los había satisfecho. Ahora, al oír que se les había reducido otro 5%, lo consideraron una suprema benevolencia. Al instante, todo el mundo plano plata gris 3 se ahogó en olas de júbilo, las celebraciones estallaron por todas partes, todos coreando el nombre sombra. A través de la percepción de la sombra original, Yin Feng sintió que la energía de alegría proveniente de toda la tierra de la orden convergía hacia él. En superficies estelares, en ciudades alrededor del planeta, en las estrellas principales y los mundos lunares circundantes, incluso dentro de los templos solares, todos los jugadores se unieron a la celebración unificada. No había elegido este mundo al azar, los cálculos recientes mostraban que era el que le aportaba más esperanza de vida y recursos. El recorte de impuestos fue una recompensa. Gracias al esfuerzo colectivo de estos jugadores, Yin Feng pudo ascender a mansiones y supercoches, o mejor dicho, acumular cada vez más esperanza de vida, sentando las bases para su futuro en el cielo supremo. ¿Por qué me siento un capitalista sin corazón?, reflexionó Yin Feng. Sin embargo, cuando se difundió el anuncio, torrentes de alegría casi lo abrumaron. La base de Divinity Cap, apilada por su gran autoridad de alegría, comenzó a elevarse. Mi límite final de Divinity ahora es 15,6 millones. Bajo el sifón divino, alcanza los 23,51 millones. Aún estoy lejos de los 27,5 millones que necesito para mi 11º puesto de talento. Sin prisa, Yin Feng se quedó en el mundo plano, absorbiendo con calma la alegría de toda la tierra del orden. No solo aumentó el límite de divinidad base de la gran autoridad. El aumento del 100% en las 4 estadísticas finales que otorgaba la autoridad menor superior estaba cada vez más cerca, porque ¿quién más podría sumergir sin esfuerzo a todo un mundo blueprint en la felicidad?
¿Y quién más podría percibir simultáneamente cada rincón de la tierra de la orden? En el cielo supremo, tal vez alguien podría, pero en el mundo plano, solo Infeng. Capítulo 1764. Los enemigos de alto valor de Infeng. Mientras Infeng permaneció en el mundo, Silver Gray 3, para absorber emociones de alegría. También mantuvo su absorción de energía del alma de las ruinas del alma. Desafortunadamente, la energía del lago de la muerte no podía ser absorbida por el momento. Sin embargo, la energía del lago de la muerte proporcionaba principalmente reducción de daño para varios tipos de daño, y de todos modos ya casi había alcanzado su límite. A menos que Infeng fuera al cielo supremo, no habría grandes avances en el corto plazo, por lo que no le prestó mucha atención. Mientras absorbía la energía del alma y la energía de la emoción de alegría, Infeng también estaba contemplando algunos problemas. Es claro que cada gran autoridad tuvo su propio camino y método de desarrollo. Por lo tanto, esos herederos de gran autoridad en el cielo supremo probablemente ya habían desarrollado sus respectivos caminos de avance de gran autoridad hasta el límite, y seguramente poseían ventajas en ciertos aspectos. Entre los herederos de la gran autoridad que Infeng había asesinado hasta ahora, el de más alto nivel era Ilala Tesa, a quien acababa de acabar. Si Infeng no hubiera estado bajo la influencia de las emociones de alegría, no habría podido matar a esta mujer genio de la raza demonio. Era concebible que tratar con herederos de gran autoridad de alto nivel en el futuro ciertamente no sería tan fácil, especialmente aquellos que poseían múltiples grandes autoridades. Sus métodos superarían aún más las expectativas de Infeng. Especialmente, Ni Liti. Afortunadamente, tengo suficientes piedras protectoras del corazón del destino para ser inmune a todos los efectos de la autoridad del destino. La autoridad del destino de ese tipo no representa una gran amenaza para mí. Infeng asintió interiormente. Mientras Infeng se estaba desarrollando, los jugadores del sistema Estrella Azul también estaban en proceso de mejorar rápidamente, especialmente los subordinados de Infeng. El segundo día después de que Infeng tomó la gran autoridad de la alegría. Aún no planeaba tomar medidas contra los jugadores restantes de la raza demonio. En cambio, primero pretendía fingir haber firmado un contrato con ellos para ver si podía usar a Ilala Tesa para obtener más información y ventajas, y así obtener más grandes autoridades. Al mismo tiempo, Poluolo y Bo Yuyu, las dos hermosas chicas ángeles pertenecientes a la legión de dedicación que Infeng había capturado del cielo supremo, finalmente despertaron sus respectivos talentos. Sin lugar a dudas, ambos despertaron talentos de All Days Grade. Además, Infeng les había proporcionado a cada uno una autoridad menor superior de sobrelímite por adelantado. Esto provocó que sus respectivos talentos se relacionaran con valores basados en intervalos, lo que les permitió elevar simultáneamente los límites superior e inferior de dichos valores. Aunque solo eran talentos de grado antiguo, en las etapas iniciales, o mejor dicho, durante la fase del mundo plano, estos talentos eran absolutamente suficientes. No solo su desarrollo desde cero sería fluido, sino que también recibirían el cuidado especial de Infeng. Por ejemplo, podrían enviar un mensaje privado a Infeng cada 10 niveles para que actualice los valores de su bendición de amor extremo, permitiendo que sus atributos de 4 dimensiones permanezcan siempre 10 veces el nivel base, otorgándoles un poder de combate que supera por completo a los jugadores comunes. Posteriormente, bajo la protección de los expertos del gran oficial Xia, las dos chicas comenzaron su proceso de redesarrollo. En el cielo supremo, después de que nacieron y despertaron sus talentos, si querían subir de nivel del 1 al 100, solo podían ir a granjas de monstruos especializadas porque los monstruos en la naturaleza tenían al menos nivel 100 y no podían derrotarlos. Además, debido al mecanismo de decadencia de experiencia, incluso si alguien los llevara a matar monstruos de nivel 100, no recibirían un solo punto de experiencia si su daño fuera insuficiente. Por lo tanto, después de despertar, la gente del cielo supremo necesitaba ir a granjas que se especializaban en criar monstruos rápidamente para subir lentamente de nivel hasta 100. Dado que se trataba de granjas, habría poderosos expertos de guardia responsables de proteger la seguridad de los jugadores que cultivaban monstruos. Esto resultó en que los miembros del cielo supremo rara vez produjeran jugadores con un potencial explosivo en situaciones de vida o muerte antes del nivel 100. Los jugadores que lograban pasar del nivel 1 al 100 sin ser salvados por un guardián eran extremadamente raros, representando menos del 1%. La mayoría de los miembros del cielo supremo tuvieron que ser salvados por un guardián al menos 4 o 5 veces al llegar al nivel 100. Poluolo y Bo Yuyu habían sido salvados por un guardián 3 veces durante su viaje original al nivel 100, lo que se consideraba bastante excelente en el cielo supremo.
Esto ahora los puso un poco nerviosos. Afortunadamente, con la ayuda de Yin Feng, sus atributos aplastaron por completo a los monstruos del mismo nivel, lo que hizo que su experiencia de nivelación fuera incluso mucho mejor que cuando habían despertado talentos de nivel Dios en el Cielo Supremo. Hay que saber que en las granjas de monstruos del Cielo Supremo, la cantidad de monstruos crecía lentamente, por lo que no podían cultivar monstruos continuamente. Pero en el mundo Blueprint, el número de monstruos era incontable. Especialmente en el actual sistema estelar azul, podrían ir a cualquier mundo plano subordinado y cultivar cantidades masivas de monstruos sin fin. La atención de Yin Feng regresó a sus subordinados directos. En particular, la ciruela negra Dali Si. En este momento, cuando los atributos de Yin Feng aumentaron una vez más, la semilla de la suerte de Black Plum Dali Si ya se había convertido en una autoridad menor superior de la suerte, lo que le proporcionó aún más mejoras de atributos. Esto también duplicó la bonificación del valor de la suerte que Yin Feng recibió de la fruta de la suerte. Mientras absorbía la energía de la emoción de alegría en el mundo, Silver Gray 3, también cultivaba monstruos continuamente, hacía profecías y continuaba renovando los atributos de la pizarra elegida por Dios del dios de la ilusión del sueño. La pizarra elegida por los dioses tenía 3 atributos positivos. La última vez, Yin Feng había repetido 3 atributos relacionados con la divinidad para la pizarra elegida por los dioses de Ilianaas. Esta vez, la profecía de Yin Feng seguía siendo para 3 atributos relacionados con la divinidad. Sin embargo, debido a que los atributos de la pizarra tenían un efecto de exclusividad mutua, cuando Yin Feng quiso repetir otra pizarra elegida por un dios con los mismos atributos, la probabilidad era miles o incluso decenas de miles de veces menor que para la primera. Así que esta segunda pizarra no fue tan fácil de repetir. Incluso con los atributos actuales de Yin Feng y su valor de suerte actual, no era algo que pudiera terminarse en poco tiempo. Si estos atributos se renuevan correctamente, incluso si solo aparece una entrada relacionada con el límite final de divinidad, podré activar directamente mi 11º talento. Yin Feng suspiró. La dificultad es realmente alta. Justo entonces, Yin Feng recibió una notificación del sistema. Era un aviso de la alta autoridad omnisciente. Cuando Yin Feng aniquiló a la raza demonio, se le ocurrió una idea. Quería crear enemigos de suficiente valor a propósito y luego juzgarlos él mismo. Entonces, Yin Feng pidió directamente a la alta autoridad omnisciente que dedujera qué método podría lograr este objetivo más rápido en sus circunstancias actuales. Vale la pena mencionar que después de que Yin Feng poseyó la alta autoridad omnisciente, usar esta autoridad menor superior para deducciones fue completamente una deducción local, equivalente a estar en un estado fuera de línea. Ni las condiciones ni los resultados de la deducción se cargarían en el núcleo omnisciente, porque todos estos eran recursos locales de Yin Feng. Si quería que la deducción fuera más rápida, podía hacerlo mediante el enlace al núcleo omnisciente, pero en ese caso, se subirían las condiciones y los resultados de la deducción. Así que Yin Feng, naturalmente, prefería que la deducción fuera un poco más lenta en lugar de permitir que sus datos se filtraran. Después de todo, no era el único jugador que poseía una alta autoridad omnisciente y podía conectarse al núcleo omnisciente. Sin embargo, cuando Yin Feng vio los resultados deducidos, quedó momentáneamente estupefacto. Yin Xiaoyou, Yin Buyue. Debido a que se han comportado irrespetuosamente conmigo a lo largo de muchas reencarnaciones continuas, comportamientos que incluyen traición, morder la mano que los alimenta y otras emociones similares, son inherentemente enemigos de alto valor para mí. En lugar de cultivar a otros enemigos, ¿por qué no usarlos y matarlos muchas más veces? Capítulo 1765. Que la justicia aplaste el mal es lo correcto y apropiado. Yin Feng nunca había imaginado que la alta autoridad omnisciente daría tal respuesta, pero pensándolo mejor, tenía todo el sentido. Para preparar a un objetivo de verdaderamente alto valor, primero su poder de combate tenía que ser grande, segundo, sus pecados tenían que ser profundos. Estos 2 factores se multiplicaron. Si el poder de combate fuera alto, pero los pecados superficiales, la cosecha del juicio sería menor que la que Yin Buyue había obtenido en su momento. Por el contrario, si los pecados fueran graves pero faltaran fuerzas, el retorno también sería poco impresionante. Por lo tanto, necesitaba agarrar firmemente ambos extremos, fuerza y pecado, manteniendo cada uno duro como el hierro. La deducción de la alta autoridad omnisciente era clara. Cultivar la fuerza era mucho más simple que fabricar el pecado. Por lo tanto, le aconsejó a Yin Feng que eligiera a Yin Xiaoyou y Yin Buyue, aumentara su poder de combate,
luego los juzgara y cosechara la recompensa. Pero había una salvedad. Cada persona solo podría ser juzgada en términos de lucro una vez. Después del juicio y el castigo, los pecados de un objetivo eran borrados teóricamente. Sin embargo, Infeng ahora podía liberar a alguien de la tierra del juicio, permitirle reforjar un cuerpo y comenzar de nuevo, tal como lo habían hecho las bellezas angelicales Poluolo y Boyuyu, intercambiando identidades efectivamente. No podía juzgar la misma identidad dos veces. Una vez intercambiada, la persona ya no era el objetivo anterior. Sin embargo, los pecados permanecieron ligados a esa alma. Cuerpo y alma eran dos cosas diferentes. Cambiar de identidad significó intercambiar la forma física y la plantilla de jugador del juego God Forsaken, pero el alma permaneció igual. Comenzar el cultivo de nuevo no es exactamente fácil, pero aún es más simple que hacer que algún poderoso me mate voluntariamente docenas de veces. Reflexionó Infeng. Incluso si él hiciera arreglos para que alguien lo matara repetidamente, el pecado acumulado nunca rivalizaría con el de Inbuyue. Sus actos se habían prolongado a lo largo de los siglos, y cada asesinato suponía una aniquilación total. El Infeng actual poseía resurrecciones ilimitadas. Morir docenas de veces ahora aún generaría menos pecado que una sola muerte infligida por Inbuyue en aquel entonces. Y difícilmente podía permitir que alguien lo matara verdadera y completamente, así que no importaba cuán fuerte fuera el asesino, nunca podrían engendrar pecadores tan sumidos en la culpa como In Xiaoyou o Inbuyue. En términos de pecado, la carga de In Xiaoyou era mucho más liviana que la de Inbuyue. Convertir a Little Yu en una potencia le parecía a Infeng casi imposible. Por lo tanto, si seguía adelante, Inbuyue sería el cultivo principal y In Xiaoyou meramente un cultivo secundario. No se sentía incómodo con el plan, no se convertiría en otro Inbuyue. Sus situaciones eran completamente diferentes. En aquel entonces, Inbuyue había pagado la bondad con enemistad. Infeng le regaló la autoridad menor de la fuente de sangre, elevándola a la tierra de la orden, y ella le pagó matándolo repetidamente para aumentar su propia fuerza. Ese acto no fue mera codicia, fue traición. Ahora, la intención de Infeng era la venganza. Él se puso del lado de la justicia. Que la justicia aplaste el mal es lo correcto y lo adecuado. Infeng asintió con satisfacción. Pero incluso para él, criar a Inbuyue desde cero llevaría demasiado tiempo. Si tan solo pudiera poseer otro cuerpo poderoso, él podría permitirle apoderarse de una potencia y luego destruir ese caparazón robado. ¿No sería lo más sencillo? Correcto, si la posesión es posible, In Xiaoyou también podría funcionar. Lamentablemente, aún no tengo forma de dejar que otros posean a alguien. Incluso la alta autoridad de dominación del alma solo puede enviar parte de un alma a un objetivo, no puede borrar la energía del alma del objetivo, simplemente suprimirla por un tiempo. Infeng estaba algo molesto. El juego God Forsaken no ofrecía ninguna autoridad llamada posesión, la vida sería más fácil si así fuera. Aún así, en teoría, la gran autoridad del alma debería tener tal poder. Después de todo, el alma es la esencia de la vida, y esa gran autoridad puede procesar el alma de cualquiera. Entonces, borrar, copiar y pegar un alma debería ser posible. Es solo que mi control sobre la gran autoridad del alma aún no ha alcanzado ese nivel. Él negó con la cabeza y descartó el pensamiento. Por el momento no tenía intención de liberar a Inbuyue o In Xiaoyou. No les daría a la pareja espacio para causar nuevos problemas. Hasta que no encuentre una manera de permitirles poseer nuevos cuerpos, no puedo usarlos para obtener ganancias del juicio. Hasta entonces, no puedo dejarlos sueltos. Abrió la interfaz de su gran autoridad del alma. Su enfoque, el número de almas en su legión de proyección de almas. La legión de proyección del alma había surgido en el primer cielo del cielo supremo como el bambú después de la lluvia. Los comandantes de legión, de nivel dios de la luna ya sumaban 5. Hada Mariposa, la primera de la historia, sirvió como comandante supremo de la legión de proyección de almas. En el combate cuerpo a cuerpo ya no era la más fuerte, aunque estaba solo un paso por detrás de los mejores. Nivel S del dios de las 5 lunas. 469 nuevos niveles de dios. Y más de 33.000 monstruos de nivel jefe o criaturas antiguas, cada uno con 100 millones en los 4 atributos. Este poderoso ejército se había dividido en 5 ejércitos, extendiéndose a más regiones estelares, reclutando y creando proyecciones del alma cada vez más rápido. Como una plaga que arrasa cada rincón del primer cielo. Por supuesto, las órdenes de Infeng eran simples. Siempre y cuando los jugadores no provocaran a la legión de proyección de almas,
Las proyecciones no les molestarían. Solo los enemigos designados de Infeng serían atacados. En promedio, cada comandante de nivel Dios de la Luna comandaba casi 100 líderes de escuadrón de nivel Nuevo Dios y 6 o 7 mil élites de nivel Jefe o criaturas antiguas, todos bendecidos con su bendición de amor extremo, sus 4 atributos multiplicados por 10. Semejante fuerza era decenas, incluso 100 veces más fuerte que la Legión del Fuego Fantasma del Emperador Yin. Sin embargo, con la magnitud de atributo actual de Infeng, bendecir a toda la Legión de Proyección del Alma ya le había costado una millonésima parte de sus 4 atributos. El límite superior de la bendición del amor extremo es una 10.000ª parte de mis 4 atributos. Lo que significa, aparte de reservar algunos para mis subordinados directos, mi legión de proyección de almas aún puede expandirse 70 u 80 veces. Echó un vistazo a la base del gorro de divinidad de la gran autoridad del alma. Con tantas proyecciones del alma, ya había acumulado su autoridad en 174.000. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1766. Aniquilar la autoridad menor superior. Así que seguimos ampliando la legión de proyección del alma. Aproximadamente 5 veces el tamaño actual y desbloquearé la tercera etapa de la gran autoridad del alma. Infeng sonrió levemente. La legión de proyección del alma pudo arrasar el primer cielo de los cielos supremos solo gracias a su bendición de amor extremo. Y esa bendición podría potenciar a tantos seres poderosos 10 veces porque las propias estadísticas de Infeng eran altísimas, gracias a los aumentos acumulados de una docena de autoridades menores superiores y autoridades menores. Muchas autoridades fueron indispensables para que Infeng alcanzara este nivel. Además de eso, sus valores base ya eran enormes, de lo contrario, ninguna cantidad de multiplicadores lo haría tan monstruoso. Con el sacrificio voluntario de Ailala Tesa, la disputa entre Sadou y la alianza de demonios malvados quedó archivada. Por ahora, al menos a los ojos de los residentes del cielo supremo, ambos bandos parecían haber bajado sus banderas. Sin embargo, el conflicto entre la alianza de demonios malignos y los herederos de la gran autoridad de los emperadores y la gran autoridad de las brasas siguió aumentando. En todos los cielos más allá del primero, los jugadores de ambos bandos se cazaban entre sí, la raza no importaba, matar primero, reclamar recompensas después. Ese caos era común en la historia del cielo supremo, y la mayoría de los jugadores lo tomaron con calma. En ese momento, Infeng recibió un mensaje privado. Provino de una chica con la que no había hablado en años, Yue Sanyan de la raza del espejo primordial. Yue Sanyan, bah, idiota, estoy fuera. Infeng, ¿finalmente estás dispuesto a mostrar tu cara? Yue Sanyan, estoy tan furioso. Si no hubiera encontrado la proyección al final, habría tosido sangre. Charlaron un rato. La expresión de Infeng se volvió extraña cuando se enteró de que, cuando Yue Sanyan finalmente localizó la proyección de su verdadero cuerpo, esta era solo del tamaño de una hormiga y carecía de su percepción de sombras original. Había pasado por allí innumerables veces sin darse cuenta. Si hubiera estado en forma normal, la proyección la habría atacado y atraído su atención, pero cada enemigo en ese desafío era lo suficientemente fuerte como para matarla de un solo golpe. Tuvo que permanecer invisible, cortesía de Infeng. Entonces lo encontraste después de todo este tiempo solo porque era pequeño y no podías verlo. Infeng no sabía si reír o llorar. Deja de reír. Yue Sanyan se lamentó. No solo era pequeño, sino que tenía ta. Tuve que esperar días a que se quedara quieto para poder golpearlo con tu grieta de la espada de la muerte. Si no, incluso esa habilidad habría fallado. ¿Entonces conseguiste la autoridad menor del caos? Infeng preguntó. Se iluminó. Sí, J.E. Créeme, es especial. Amplifica mi daño y reducción de daño aleatoriamente más de 114.000 veces. Infeng, no está mal. Los demás lo conseguimos poco después de entrar, incluso superé la gran autoridad del caos. Yue Sanyan. Su cara se arrugó. Después de todas esas dificultades, su especial autoridad menor del caos palideció al lado de Infeng recogiendo casualmente la gran autoridad. Ella casi se echó a llorar.
¡Ey! Pero ella preguntó rápidamente, ¿qué hay de la autoridad menor del caos de alto grado? Si me caes bien, tengo una oportunidad, ¿no? Yin Feng solo pudo decir, la pagoda antigua del caos está en la estrella azul. Puedes intentarlo, pero primero gana puntos de contribución para la civilización de la estrella azul. Yue Sanyan resopló. Sin vergüenza. Después de todas las autoridades que te di, ¿mi contribución no es suficiente? Yin Feng, ya te lo devolví. Dame otra gran autoridad y te dejaré entrar directamente a la pagoda. Yue Sanyan, HMPH. Solo me exprimes. No hay gran autoridad, pero ¿qué tal una autoridad menor superior de aniquilación? Cuando el comandante de la Legión Destructora y sus compinches llegaron al mundo espejo, los aniquilamos y les quitamos su autoridad. Trato. Yin Feng no tuvo objeciones. La autoridad menor superior aniquilada duplicaría aproximadamente sus últimas 4 estadísticas. Las chicas ricas sí que son algo, dijo satisfecho. Le avisó al gran oficial Xia, si veían a Yue Sanyan, déjenla entrar a la pagoda antigua del caos y maximicen su rango de contribución en la estrella azul. La chica era demasiado imprudente, no quería que la bloquearan en algún lugar y que hiciera algo drástico. Entonces Yin Feng la esperó en Ciudad Sombra. Ella todavía usó la autoridad del dios gigante para convertirse en una pequeña loli, cualquier cosa más grande sería del tamaño de una hormiga. Sombra. Ella entró corriendo en su habitación y le susurró, ¿es difícil la autoridad menor del caos de alto grado? ¿Tienes algún truco? Aunque lo hubiera, no podría decírtelo, acuerdo original. Negó con la cabeza, observando a la chica. Por cierto, has subido de nivel hasta aquí y nunca has intentado el camino al fin. Ella inclinó la cabeza. No hay aviso del sistema. Supuso que, como ser del espejo primordial, estaba excluida de los criterios del camino, y su alma le parecía completamente ajena, a diferencia de la de cualquier otro jugador. Aunque no podía controlar las almas de los demás, sentía un parentesco, solo que la de ella era una extraña. Claramente, mientras su cuerpo se había convertido en un jugador de God Forsaken Game, su alma permanecía fuera del alcance del juego, causando todas estas diferencias. Necesitaré la gran autoridad del alma en un nivel superior para resolver esto. Suspiró. Mientras la doncella del espejo desafiaba a la pagoda antigua del caos, Yin Feng se dirigió al mundo plata gris 3, cosechando alegría de toda la tierra de la orden y cultivando maps para volver a lanzar estadísticas, planeando probar la autoridad menor superior de aniquilación. En cambio, sus ojos de repente se iluminaron. Con un clic casual, descubrió que acababa de lanzar la pizarra elegida por el dios de la ilusión del sueño con una línea con triple afijo de divinidad. Capítulo 1767. La bendición elegida por Dios del dios de la ilusión del sueño. Bendición elegida por Dios de la ilusión del sueño, rutas del dios. Bendición otorgada, extintor de civilizaciones, protección contra la plaga plateada. Bendición, cada acumulación de protección contra la plaga de plata, te proporcionará un 0,1% de influencia divina. Bendición, cuando estás bajo el estado, protección contra la plaga plateada, tu límite de divinidad final aumenta en un 8%. Bendición, cuando no estás bajo el estado, protección contra la plaga plateada, tu límite de divinidad final aumenta en un 16%. La protección contra la plaga plateada fue el efecto especial exclusivo del conjunto extintor de civilizaciones de Yin Feng. Yin Feng miró el efecto. Efecto especial único. Protección contra la plaga plateada. Obtiene 88 acumulaciones de escudo de plaga plateado por segundo. Cada acumulación puede anular una instancia de cualquier ataque, equivalente a un escudo de inmunidad al daño, pero su naturaleza no se clasifica como un escudo, por lo que no se ve afectado por las bonificaciones de daño de escudo, los efectos de anulación de escudo, etc. El escudo de plaga plateado puede acumular hasta 880 acumulaciones. Obtener 88 acumulaciones de protección contra la peste plateada por segundo equivalía a un recuento de inmunidad al daño, acumulando hasta 880 acumulaciones. En otras palabras, cuando Yin Feng alcanzaba su estado máximo, podía obtener un aumento del 88% en su influencia divina. Este efecto no era tan bueno como el aumento fijo del 129% de la influencia divina de la tableta de piedra anterior, pero en general, seguía siendo bastante decente. Las partes más importantes fueron los dos elementos siguientes. Cuando Yin Feng estuvo protegido por la protección de plaga plateada, su capa de divinidad recibió un aumento del 8%. Sin embargo,
sin la protección contra la plaga plateada, recibiría un aumento del 16%. Después de un cálculo simple, Yin Feng llegó a una conclusión. Si quería que la influencia divina de sus diversos métodos fuera mayor, debía mantener las 880 acumulaciones de protección contra la plaga de plata. Si quería un límite de divinidad más alto, sin duda debería eliminar todas las acumulaciones de protección contra la plaga de plata. Los estados de mejora pueden ser eliminados por los propios jugadores, por lo que cuando Yin Feng necesita un límite de divinidad más alto, simplemente puede cancelar todas las acumulaciones de protección contra la plaga de plata. Este efecto tableta está bien. Yin Feng no insistió en mejores atributos. Por ahora, estos atributos eran bastante excelentes. Lo más importante es que, después de agregar la amplificación del efecto de esta tableta, mientras Yin Feng liberara el sifón divino, podría alcanzar temporalmente un límite de divinidad de 28.579 millones. Esto acaba de superar el requisito de 27,5 millones para abrir el 11º talento. Tendré que molestar al hermano Taromon otra vez. Una vez que terminó el tiempo de reutilización de Devain Sipon, Yin Feng regresó al Salón de los Huesos, y luego usó Devain Sipon en el Gran Espadachín Taromon. Gran Espadachín Taromon. Esta existencia de nivel primordial estaba un poco desconcertada. Estaba claro que lo estaban seleccionando para desplumarlo. Este niño. El gran espadachín Taromon sonrió con impotencia, no podía hacer nada. Además, se quedaba en este salón de huesos para servir a Yin Feng, así que, naturalmente, no tendría objeciones. En cuanto a su 11º talento, Yin Feng ya lo había arreglado. Hace un tiempo, su gran autoridad del caos había alcanzado la 3ª etapa, y los efectos derivados habían sorprendido gratamente a Yin Feng. Actualmente, el alcance del dominio del caos había alcanzado un espacio esférico con un radio de 76,37 kilómetros, centrado en Yin Feng. Al ser atacado, los ataques del oponente se dispersaban aleatoriamente dentro del dominio del caos, lo que resultaba en desvíos y la imposibilidad de impactar a Yin Feng. Sin lugar a dudas, cuanto mayor sea el alcance del dominio del caos, menor será la probabilidad de que Yin Feng sea alcanzado por un ataque. Este efecto de 3ª etapa de la gran autoridad del caos ya era mucho más fuerte que la evasión del 90% del talento, media verdad. Porque una vez que se desplegó este dominio del caos, había al menos un 99,99% de probabilidad de que Yin Feng no fuera alcanzado por ataques. Todos los ataques del oponente serían desviados dentro del dominio del caos. Incluso los ataques a gran escala que pudieran cubrir el dominio del caos serían desviados. Cada ataque que impactara a Yin Feng tendría su ubicación recalculada al instante. Así que ya no importaba si el ataque era de área de efecto o no. El efecto de desviación de ataque generado por el dominio del caos era actualmente la mayor carta de triunfo para salvar vidas de Yin Feng. Además, debido a que era un efecto de una gran autoridad, no se podía evitar a menos que hubiera efectos de gran autoridad que forzaran un golpe, y Yin Feng no sabía cuáles podrían ser. Después de todo, a medida que avanzaban las etapas de dominio de una gran autoridad, las nuevas habilidades derivadas de diferentes grandes autoridades eran de todo tipo variadas. Tal información podría no estar registrada ni siquiera dentro del núcleo omnisciente. En ese caso, intentemos darle este 11º talento a la gran autoridad del caos. Primero, una profecía del destino. Yin Feng activó la profecía del destino, con la intención de que el próximo talento que abrió fuera amplificar los efectos del dominio del caos. Pronto recibió información sobre la tasa de éxito. La tasa de éxito de esta profecía del destino no fue alta, ni siquiera del 5%, lo que hizo que Yin Feng se sintiera un poco frustrado. Pero pronto, Yin Feng tuvo otra idea. Si la profecía falla, ¿puedo usar la autoridad menor de alto nivel del samsara para retroceder y reabrir el 11º talento? Antes, mi retroceso era a través de Aisa Ges. Pero si es a través de Yin Xiaoyou o Yin Buyue, no podría seguir acumulando sus respectivos valores de pecado. Yin Feng sintió que había estado un poco confundido antes. Mirándolo ahora, aún debería acumular sus valores de pecado tanto como sea posible. Sin embargo, este punto era bastante difícil de ejecutar. Después de todo, el poder de combate actual de Yin Feng era demasiado fuerte. Con el poder de combate de Yin Xiaoyou y Yin Buyue, les era simplemente imposible matar a Yin Feng. Solo podía pensar en algunos métodos extraños, como algún tipo de veneno. Tendría que encontrar un camino a través del cielo supremo. Incluso si quisiera envenenar a Yin Feng hasta la muerte, con los atributos de constitución actuales de Yin Feng, ninguna toxina en el mundo Blueprint podría hacerlo. Por lo tanto,
Yin Feng no tenía prisa por abrir el 11º talento. En lugar de eso, primero envió un mensaje a la esfera de luz pensamiento constante del cielo supremo, pidiéndole que trabajara con el antiguo Chaos Kun y el maestro de las bestias devoradoras de estrellas para encontrar un producto venenoso capaz de matar a un jugador con atributos de constitución de rango 20. Durante este tiempo, Yin Feng verificó la recién adquirida autoridad menor de destrucción de alto nivel. Autoridad menor de alto nivel de destrucción. Toda tu ignorancia de defensa, de equipos y habilidades se duplica. Tu ignorar defensa, penetración física, penetración elemental y omitir reducción de daño te proporcionarán un impulso final a tus 4 atributos principales, hasta un máximo de 100%. El efecto de esta autoridad menor de destrucción de alto nivel fue muy simple. Los atributos de ignorar defensa de los equipos y habilidades se duplicaron directamente. Yin Feng verificó, y descubrió que su ignorancia de defensa original del 3.938% ahora había alcanzado el 7.851%. La razón por la que no se había duplicado por completo era que la ignorancia de defensa de Yin Feng no provenía enteramente de equipos y habilidades, había algunas otras fuentes. Pero como el atributo más importante de ignorar defensa provenía de intuición de amenaza, era básicamente equivalente a estar completamente duplicado. Capítulo 1768. Sombra, tú también tendrás tu día. Refrescante. Yin Feng sonrió. Echó un vistazo a su gran autoridad de la destrucción. Gracias al doble valor de ignorancia de defensa, el límite de divinidad básico proporcionado por la gran autoridad de la destrucción había aumentado de más de 120.000 a más de 160.000. Además, la defensa de Yin Feng casi se había duplicado, lo que le permitió enfrentarse a monstruos y jugadores aún más fuertes. Si antes hubiera podido derrotar a los expertos del 10º cielo, ahora podría derrotar por completo a los expertos promedio del 13º e incluso del 14º cielo. Esta sensación de mejora constante fue realmente maravillosa. Mientras absorbía la energía del alma de las ruinas del alma y la feliz energía emocional de todo el mundo Blueprint, Yin Feng esperó unas 2 horas antes de recibir finalmente un mensaje del cielo supremo. Yin Feng viajó a través del lago de la muerte hasta el templo de la muerte en el cielo supremo y se encontró con pensamiento constante. Descubrió que el orbe de luz, pensamiento constante, de hecho había encontrado un veneno lo suficientemente poderoso como para matar a una potencia con un atributo de constitución de nivel 20, el veneno tóxico, aniquilación caótica, creado por el heredero de la gran autoridad del veneno. El heredero de la gran autoridad del veneno era bastante activo en el cielo supremo. En muchos lugares del cielo supremo, los venenos tóxicos que crearon circularon ampliamente. La aniquilación caótica fue uno de ellos, y se decía que causaba confusión cognitiva en las células de un ser vivo, lo que provocaba una reacción de aniquilación de materia y antimateria dentro de las células. El veneno de aniquilación caótica también tenía diferentes niveles. Pensamiento constante le proporcionó a Yin Feng una aniquilación caótica de nivel 2380, que podía matar instantáneamente a cualquier jugador con un atributo de constitución inferior a 3.48, nivel 22. En otras palabras, incluso el actual Yin Feng moriría si consumiera este veneno. Este veneno no contaba como daño de ataque sino que era un efecto de toxina que solo reaccionaba con células vivas. Sin embargo, aún se vería afectado por el dominio del caos y sufriría desviación del ataque. Por lo tanto, Yin Feng necesitaba desactivar sus diversas medidas para salvarle la vida para asegurarse de que Yin Xiaoyou y Yin Buyue pudieran usar este método para matarlo. Una vez asesinado, Yin Feng podría desactivar su contador de resurrección incondicional y activar un retroceso global de la autoridad menor de alto nivel del samsara. Cierto es que, cuanto más veces usara Yin Feng el samsara backtrack, más fácil sería dejar fallas basadas en información para que otros jugadores con la autoridad menor de alto nivel del samsara las descubrieran, pero en comparación con obtener el talento más útil, los beneficios superaban con creces los riesgos. Para Yin Feng, su poder de combate siempre fue la máxima prioridad, sobre todo porque había comenzado a desarrollarse relativamente tarde. Para superar a los demás, debía aprovechar cada oportunidad para mejorar. En ese caso, comencemos la operación. Primero intentó abrir su 11º talento, pero descubrió que el talento que desbloqueó no tenía ninguna relación con el dominio del caos. En ese caso, no tuvo más remedio que retroceder. Dentro de la tierra del juicio, Yin Xiaoyou estaba siendo sometida a 36 tipos de castigos infernales, uno tras otro. Un dolor desgarrador la atormentaba constantemente,
y sensaciones de calor abrasador y frío extremo inundaban su mente. La agonía la había dejado sin palabras hacía tiempo. En este ciclo interminable de castigo, In Xiaoyou fue torturada hasta que sus ojos se pusieron en blanco. Todo su cuerpo estaba casi entumecido, y casi perdió el sentido de su propia existencia. El dolor extremo llenó su corazón de remordimiento. Sin embargo, justo ahora, de repente, una voz sagrada y elevada resonó en su mente. In Xiaoyou. Detección, has soportado un dolor extremo. Has cumplido con los requisitos para heredar una gran autoridad. Por favor, elige la gran autoridad que deseas heredar. Gran autoridad de purificación / gran autoridad del veneno. Gran autoridad de purificación. Puedes crear agua bendita de purificación, para limpiar todos los estados negativos y emociones dolorosas de un objetivo. Gran autoridad del veneno. Puedes crear el veneno, aniquilación caótica, para envenenar a cualquier objetivo hasta la muerte. Recordatorio. El jugador sombra que te castiga está sumido en emociones dolorosas, su poder de combate está muy reducido y sus pensamientos están confusos. Está a punto de regresar al espacio donde te encuentras. Claramente, In Feng le estaba dando a In Xiaoyou una opción. Cuando estaba atormentado por emociones dolorosas, su poder de combate estaba fuertemente reprimido y su mente estaba en caos. ¿Qué elección tomaría In Xiaoyou? ¿Elegiría la gran autoridad de purificación para limpiar las dolorosas emociones de In Feng, o elegiría la gran autoridad del veneno para envenenarlo hasta la muerte directamente? Solo en una situación tan selectiva, si In Xiaoyou aún decidiera envenenar a In Feng, su valor de pecado obviamente aumentaría mucho más. Todo esto fue naturalmente una ilusión creada por In Feng para In Xiaoyou, usando los métodos de la gran autoridad de la ilusión para hacerle creer que era real. Al mismo tiempo, In Feng monitoreaba constantemente los pensamientos de In Xiaoyou. ¿Gran autoridad de purificación? ¿Gran autoridad de veneno? Mientras soporte un dolor extremo, puedo cumplir las condiciones para heredar una gran autoridad. Es mentira, no me dejaré engañar. Al principio, In Xiaoyou se burló del mensaje del sistema. Pero, a medida que soportaba 2 rondas más de tortura infernal y desgarradora, sus ojos se pusieron en blanco y sus pensamientos se volvieron un caos. No. Aunque sea falso, incluso si me está poniendo a prueba, elegir es mejor que no elegir. Me están torturando de todas formas. Aunque lo enfurezca, seguirá torturándome o me matará directamente. In Xiaoyou pensó con agonía. Entonces sus ojos se volvieron algo inyectados en sangre. ¿Qué debería elegir? La gran autoridad de purificación parece inútil. Gran autoridad del veneno. Esta es. Si esta elección es falsa, la peor consecuencia no empeorará mi situación. Pero si es real, al elegir la gran autoridad del veneno, seré completamente invencible. Primero mataré a Sombra para vengar el dolor de este periodo, y luego saldré a dominar la tierra. Los ojos de In Xiaoyou estaban rojos de codicia y malicia. Por fin tomó su decisión. Posteriormente, escuchó un aviso del sistema que indicaba que, al haber heredado la gran autoridad del veneno, un ojo de veneno había reemplazado su globo ocular. Una explosión de energía se liberó del ojo de veneno, liberándola del ciclo de castigo. Llegó a la cima de la plataforma alta de jade blanco del laberinto de jade blanco. Entonces, vio a In Feng, quien actualmente estaba acurrucado en un estado de agonía. Ja ja ja, ¿Sombra? ¿De verdad te atormentan emociones dolorosas? Tú también tendrás tu día. In Xiaoyou enloqueció de repente. Su cuerpo tembló, se le hincharon las venas, se le salieron los ojos de las órbitas y soltó una carcajada salvaje y estridente. Entonces, con un pensamiento, sintió que todo su cuerpo estaba rodeado por una niebla tóxica de color verde oscuro, y pronto apareció una píldora verde oscuro en su mano. Ella empujó con impaciencia la píldora en la boca de In Feng. Poco sabía ella que todo esto era una ilusión creada para ella por la gran autoridad de la ilusión. Si se tratara de In Buyue, tal método sin duda no la engañaría. Después de todo, In Buyue fue una vez enviada divina en la tierra de la orden. Su vigilancia y su comprensión de las diversas autoridades y del juego de los dioses olvidados eran bastante buenos. La ilusión llena de defectos de In Feng definitivamente no podría haber engañado a In Buyue. Pero In Xiaoyou era realmente demasiado ingenua, cayendo en cada truco, principalmente porque tenía muy poca experiencia. En el juego de Dios olvidado, siempre se había quedado de brazos cruzados y la victoria la había llevado, nunca lo había estudiado con atención ni seriedad, así que su comprensión del juego era demasiado superficial.
Capítulo 1769. Una regresión inesperada. Yin Feng fingió estar gravemente herido y perdió el conocimiento, desplomándose en el suelo. En verdad, Yin Feng no podía estar seguro de qué elección haría Yin Xiaoyou. Desde su perspectiva, una persona normal que hubiera soportado un castigo y una tortura tan prolongados probablemente elegiría a la gran autoridad de purificación para eliminar los estados negativos de su ser gravemente herido. Si ella hiciera eso, su actitud hacia ella seguramente cambiaría, e incluso podría comenzar a tratarla bien. Pero desafortunadamente, esta Yin Xiaoyou no parecía ser una persona normal. Yin Feng sintió un par de manos femeninas temblorosas abrirle la boca y meterle en la boca un veneno que había preparado de antemano. Aniquilación caótica. Con este tipo de veneno, si el objetivo muere, la muerte se le atribuye a quien usó el veneno, no a quien lo fabricó. Por ejemplo, cuando el ex Yin Xiaoyou usó el agua del alma errante venenosa para matar a Yin Feng, el crédito de la muerte se atribuyó a Yin Xiaoyou, no al creador del agua del alma errante, ni a Song Fei, quien había mezclado el agua del alma errante con veneno. Este era un cierto defecto de la gran autoridad del veneno. Incluso si uno fabricara muchos venenos y matara a muchas personas, las muertes no se le acreditarían a sí mismo. Por supuesto, la gran autoridad del veneno no se limitaba a fabricar venenos, también poseía fuertes capacidades de combate directo, agregando un daño de toxina extremadamente alto a todas las habilidades y métodos de ataque. En cuanto a detalles más específicos, Yin Feng no tenía forma de saberlo. En ese momento, después de haber sido alimentado con la aniquilación caótica por Yin Xiaoyou, descubrió que las células de su cuerpo habían comenzado a descomponerse. Este veneno de nivel 2380 excedió por completo su resistencia, incluso su atributo de constitución de rango 18, cerca del rango 19, no pudo soportar sus toxinas letales. Jaja, jajajaja. Gané la apuesta. Yin Feng, vas a morir, vas a morir. A partir de ahora, yo, Yin Xiaoyou, soy el verdadero maestro. Poseo la gran autoridad del veneno. Puedo matar a quien quiera, jajaja. Después de ser sometido a una tortura agonizante y continua, el espíritu de Yin Xiaoyou ya había descendido a la locura. Sin embargo, no se detuvo a pensar. Incluso si pudiera fabricar venenos letales, solo pudo alimentar a Yin Feng con el veneno ahora porque estaba gravemente herido. En circunstancias normales, ¿quién se quedaría allí obedientemente y dejaría que lo envenenaran? Por supuesto, no había ninguna necesidad real de considerar estas cosas. Porque en el momento en que el cuerpo de Yin Feng se descompuso por completo, su autoridad menor de samsara de alto nivel se activó directamente. Lo llevó de regreso a hace 4 horas. En ese momento, Yin Xiaoyou todavía estaba experimentando una agonía sin límites dentro del ciclo de castigo. Y debido a que Yin Feng lo había calculado perfectamente, retrocedió al momento en el que acababa de obtener el veneno de la aniquilación caótica, cielo supremo, templo de la reencarnación. Dentro de los archivos centrales, había un cuidador, y cada regresión dentro de todo el juego de Dios abandonado se registraría en los libros. Comenzó de nuevo. Exactamente quién está siendo asesinado una y otra vez. Hasta el día de hoy, ninguno de los jugadores que poseían una autoridad menor de samsara de alto nivel se había presentado ante el templo de la reencarnación. Porque denunciar implicaba revelar la propia identidad, lo que facilitaba ser blanco de ataques. Estar en la luz mientras el enemigo está en la oscuridad nunca fue bueno para nadie. Mientras tanto, el cuidador de los archivos centrales del Templo de la Reencarnación había caído en un estado de confusión. Últimamente, la frecuencia de estas regresiones era un poco alta. Sin embargo, este cuidador no reveló este asunto al mundo exterior porque no era un jugador, sino una existencia primordial al servicio de un antiguo dios de la reencarnación. Para él, no importaba quién estuviera retrocediendo, era solo un juego entre jugadores y no tenía nada que ver con él. Aunque sabía que el mundo había retrocedido, no se inmiscuyó. Entre los muchos poseedores de la alta autoridad menor del samsara, su postura era completamente neutral. Si alguien quería comprobar el número de regresiones, podía acercarse y preguntar después de obtener su permiso. Pero normalmente no mucha gente venía a preguntar. Se podría decir que el plan de Yin Feng se implementó a la perfección. Además, Yin Feng descubrió que incluso si todo el juego de Dios abandonado sufriera una regresión, el valor del pecado por el asesinato de Yin Xiaoyou nuevamente todavía estaba acumulado sobre su alma. Después de todo, el algoritmo de cálculo del valor del pecado fue iniciado por la alta autoridad del juicio. La alta autoridad del juicio era una gran autoridad suprema del mismo nivel que la gran autoridad del samsara. Naturalmente,
no volvería a calcular el valor de pecado de un objetivo solo porque el juego abandonado por Dios hubiera retrocedido. Sin embargo, después de que Infeng retrocediera 2 o 3 veces seguidas, notó que si usaba el mismo método para engañar a In Xiaoyou para que lo matara, la cantidad de valor del pecado que ella obtenía con ese mismo método sufriría algunos rendimientos decrecientes. En otras palabras, las ganancias obtenidas con el mismo método serían cada vez más pequeñas hasta que prácticamente no hubiera ganancia alguna. A Infeng no le importó mucho. De todas formas, hacerlo una docena o 20 veces sería suficiente para desbloquear el talento de la gran autoridad del caos. Para entonces, el valor del pecado que In Xiaoyou había obtenido al matar con veneno sería mínimo, y podría cambiar de método. Se podía predecir que, tras esta serie de operaciones, el valor del pecado de In Xiaoyou alcanzaría un nivel similar al de In Buyue. Y así, una y otra vez. In Feng usó su 11º talento una y otra vez. Incluso con profecía del destino y la bonificación de suerte de la fruta de la suerte, la dificultad de lograr un efecto que potenciara el dominio del caos seguía siendo muy alta. No fue hasta la 15ª vez que In Feng finalmente desbloqueó un talento decente. Este fue el 11º talento desarrollado con base en la gran autoridad del caos, y dado que la gran autoridad del caos ya estaba en la 3ª etapa, el efecto de este talento fue muy fuerte desde el momento en que fue creado. Su efecto fue la capacidad de aumentar el alcance del dominio del caos. Permitió que el alcance del dominio del caos se beneficiara de una parte del efecto, bonificación de rango de habilidad, del propio In Feng. Actualmente, la bonificación de rango de habilidad de In Feng era del 7483%. Incluyendo el rango 100 veces mayor del talento poder divino Tianai, esto era 7483 veces el rango de habilidad, del cual el 3% podía convertirse en el rango del dominio del caos. Eso significó aumentar el alcance del dominio del caos en 224,49 veces. Originalmente eran 76,37 kilómetros. Ya eran 17,220 kilómetros. Basado en el volumen de este rango y la distribución de la desviación del ataque, esto fue equivalente a reducir aún más la probabilidad de que In Feng fuera golpeado por un ataque dentro del dominio del caos a una 11 millonésima parte de lo que era antes. Nada mal. In Feng asintió con satisfacción. Parecía que esta serie de operaciones fue realmente efectiva, no solo aumentó el valor del pecado de In Xiaoyou varias veces, sino que también desbloqueó un 11º talento bastante excelente. Sin embargo, justo cuando In Feng planeaba proceder al siguiente paso, ocurrió un accidente. Originalmente, para cada regresión, In Feng básicamente lo retrasaba 10 minutos porque tenía que esperar a que el poder divino de la reencarnación se recuperara. Dejar un margen de 10 minutos era razonable. Pero de acuerdo con este patrón, exactamente una hora después de que In Feng debería haber retrocedido esta vez, sintió que todo el juego abandonado por Dios retrocedía inesperadamente una vez más. Capítulo 1770. ¿In Feng siendo estrangulado? Gracias, hermano. Esta vez no fui yo. ¿Quién está rebobinando? In Feng estaba completamente desconcertado. Después de este rebobinado, descubrió que había regresado aproximadamente 3 horas después de haber obtenido aniquilación caótica. In Feng había abierto su 11º talento durante el proceso de rebobinado anterior, que ocurrió después de este punto. En otras palabras, este repentino rebobinado universal aniquiló directamente el 11º talento que acababa de abrir. Esa sensación era como trabajar duro en un documento pero no lograr salvarlo. Realmente le produjo a In Feng una máscara de dolor. Después de todo ese esfuerzo, ¿sus resultados fueron cancelados por el rebobinado de otra persona? ¿Podría ser que el oponente me esté estrangulando intencionalmente? In Feng no pudo evitar pensar. Porque el tiempo al que retrocedía se retrasaba básicamente 10 minutos cada vez. Entonces, la última vez, cuando decidió no rebobinar, tal vez otro propietario de una autoridad menor de alto nivel del samsara confirmó que el rebobinado de In Feng había terminado. No importa por qué In Feng rebobinó más de 10 veces seguidas, debe haber habido una razón y, según el control del tiempo, estaba a su alcance, por lo que era poco probable que se hubiera encontrado con algún peligro. Esta fue una serie de rebobinados activos para obtener algún tipo de ganancia. Un oponente se dio cuenta de esto, y después de que In Feng dejó de rebobinar, buscaron activamente a la muerte para desencadenar un rebobinado inesperado para él, causando directamente que el 11º talento de In Feng se cortara. ¿Me están estrangulando? Si sigo usando este método y sigo rebobinando, el oponente también puede seguir rebobinando.
Si no lo cronometro con precisión, será imposible abrir con éxito el 11º talento que quiero. Yin Feng entrecerró los ojos. La parte más crítica fue que en el cielo supremo actual, casi nadie sabía exactamente quién poseía una autoridad menor de alto nivel del samsara. Por lo tanto, era imposible descubrir quién estaba estrangulando a Yin Feng. Yin Feng solo sabía que debía usar su 11º talento directamente, de lo contrario, si el oponente cronometraba otro retroceso, su 11º talento no se guardaría. Sin embargo, si sigo retrocediendo más ahora, ¿no podría retroceder infinitamente? Equivalente a hacer que el tiempo fluya hacia atrás. Después de todo, este retroceso no fue provocado por mi muerte. El poder divino del samsara en mí sigue ahí, así que definitivamente puedo retroceder de nuevo activamente. Luego Yin Feng verificó rápidamente, y encontró el resultado. Actualmente se encontraba en un periodo de samsara rebind, durante el cual todo el universo dentro del juego God Forsaken fue afectado por el poder divino de samsara. Durante este tiempo, los demás no pueden realizar un rebobinado. En otras palabras, durante este periodo, incluso si Yin Feng muriera, el poder divino del samsara no tendría efecto y le permitiría retroceder a 31,4 horas atrás. No me extraña. De esta manera, siempre que el oponente calcule bien el tiempo y realice un rebobinado adicional, definitivamente podrá bloquearme. Si estuviera en peligro, muriendo y retrocediendo repetidamente, el retroceso del oponente me haría perder la oportunidad de retroceder. Morir durante este periodo significaría una muerte permanente. Si retrocedo activamente, los resultados de mis esfuerzos durante este tiempo se verán completamente destruidos. ¡Qué insidioso! Yin Feng no pudo evitar suspirar de emoción. Tal como estaban las cosas, finalmente había encontrado a su horma de zapato. Sin embargo, lo que Yin Feng no esperaba fue que cuando se encontró con este rebobinado accidental e inmediatamente decidió abrir su 11º talento, en realidad abrió un talento mejor que el anterior. Caos múltiple, talento de grado original. Juicio múltiple, mejora poco convencional. Dentro del dominio del caos, si un ataque te impacta, se realizarán controles adicionales, hasta 3 veces más. Este efecto fue incluso más desafiante que el anterior que aumentaba el alcance. Actualmente, el alcance del dominio del caos de Yin Feng era de 76,37 kilómetros. Basándonos en el cálculo de su propio volumen y el del dominio del caos, la probabilidad base de que fuera alcanzado por un ataque dentro del dominio del caos era de solo una entre 31,1 cuatrillones. Con cada control, Yin Feng tenía solo una pequeña probabilidad de ser alcanzado. A menos que el oponente tuviera algún factor relacionado con la suerte, era posible aumentar esta probabilidad. El talento anterior que aumentaba el alcance habría reducido la probabilidad de que Yin Feng fuera golpeado otros 11 millones de veces. Pero este talento actual podría realmente volver a probar 3 veces. Debes saber que volver a verificar una vez equivalía a reducir la probabilidad de acierto a una en 31,1 cuatrillones. Si lo volvía a verificar 3 veces, la probabilidad de que Yin Feng fuera alcanzado dentro del dominio del caos ahora era menos de 1 en 10 elevado a la 66 potencia. En otras palabras, se necesitarían un promedio de 10 ataques elevado a 66 para golpear a Yin Feng una vez. Por supuesto, esto era para ataques de un solo objetivo. Para ataques de área, un área de efecto mayor equivalía a más ataques a un solo objetivo. En general, la probabilidad de que un ataque de área impactara a Yin Feng era bastante baja. Pero ese número ya era muy aterrador. En la información actualmente conocida del cielo supremo, entre los métodos que utilizan la gran autoridad para ataques remotos, el rango más grande tenía solo un radio de ataque de 10 li, que era completamente incomparable al poder divino Tianai de Yin Feng. Si fuera un método de gran autoridad con tal alcance de ataque, la probabilidad de impacto de un solo bombardeo sobre Yin Feng sería de 1 en 445,5 mil millones. Si se repitiera la comprobación 3 veces, esta probabilidad también sería lo suficientemente pequeña como para ser insignificante. Realmente tengo que agradecerle a ese hermano. Yin Feng finalmente sonrió. Originalmente, estaba sorprendido y preocupado por este repentino e inesperado retroceso, pero en un abrir y cerrar de ojos, el oponente le había enviado un gran regalo. Además, el efecto del talento, caos múltiple, pertenecía a un beneficio poco convencional llamado juicio múltiple, al igual que el sifón divino anterior, y no se disipaba fácilmente. Sin un método específico para contrarrestar juicio múltiple, sin importar cuán alta fuera la influencia divina de los ataques y habilidades del oponente,
no podían eliminar el efecto de este talento. Si el tipo que inició el rebobinado supiera esto, ¿no tosería sangre? In Feng sonrió con satisfacción. Dado que abrió el talento justo después del rebobinado, el rebobinado del oponente no pudo sobreescribir la acción actual de In Feng. Después de todo, el tiempo al que el oponente retrocedía debía retrasarse al menos unos segundos. Ese era el límite absoluto. De lo contrario, si hubiera sido incluso unos segundos antes y su poder divino del samsara no se hubiera recuperado al morir, moriría definitivamente. Nadie correría ese riesgo. Al igual que cuando In Feng hizo que In Xiaoyou lo matara, siempre programó el tiempo bastante tarde, básicamente con un retraso promedio de alrededor de 8 a 12 minutos. Por lo tanto, el talento caos múltiple de In Feng estaba prácticamente salvado, habiendo alcanzado un punto de guardado. Originalmente, In Feng planeó que si no habría un buen talento esta vez, lo programaría para ir con Aisa Ges para un rebobinado. De todos modos, el último rebobinado no fue obra suya, por lo que no necesitaba preocuparse por la recuperación del poder divino de Samsara. En ese caso, ambas partes podrían seguir enredadas en rebobinados, lo que llevaría a un complicado punto muerto en el que probablemente ninguna de las partes saldría beneficiada. Pero In Feng descubrió que su suerte todavía era bastante buena en los momentos críticos. Ahora veremos si el oponente continúa retrocediendo. También es posible que esto fuera solo una coincidencia y que el oponente muriera en ese momento. In Feng especuló con los ojos entrecerrados. Esta fue la primera vez que jugó y compitió con otro propietario de una autoridad menor de alto nivel del samsara. Los métodos del oponente también le trajeron considerable inspiración. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.